La semana pasada hablamos de sola gracia y hoy vamos a cerrar con sola fe y solo a Dios sea la gloria, ¿ok? Normalmente se le dice sola fide y soli deo gloria, ¿ok? Sola fe y solo a Dios sea la gloria, ¿ok? Y vamos a hablar hoy de un corazón que confía y un corazón que exalta o glorifica a Dios. Eso, amados hermanos, es realmente un corazón cristiano. Una de las cosas que nosotros debemos de comprender es que muchas veces nos hemos sentido cargando un peso imposible de llevar, como si estuviéramos escalando una montaña para llegar a Dios. No sé cuántos de ustedes han sentido en algún momento un peso que están escalando una montaña y es un peso muy fuerte al escalar esta montaña y sentimos muchas veces indignos, agotados, porque muchas veces nuestras fuerzas no nos dan y sentimos que cada vez subimos más el pináculo. Bien es cierto que en el Antiguo Testamento estaba la búsqueda de Dios era graficada como un monte que se sube. Por eso en medio de la adoración pudimos recitar ese salmo, el Salmo 24, que dice, ¿no? ¿Quién subirá al monte de Dios? Porque ellos tenían el diseño de ciudad que ellos tenían, era un diseño de montaña, ¿verdad? Era así, era elevado, ¿ok? Y en el pináculo de ese monte se encontraba lo que se conocía como el templo de Dios, ¿ok? El templo estaba encima de todo y era lo que se conocía el ideal, era que Dios gobernara sobre toda la ciudad, ¿ok? Entonces la búsqueda de Dios siempre fue relacionada hacia arriba, pero yo no sé, amado hermano, si usted en su búsqueda de Dios, en su espiritualidad continua, ha sentido que sube y que ese peso que usted está llevando como que lo baja, como que lo detiene, como que lo apaga, como que da dos pasos y siente un peso que lo está llevando hacia atrás y muchas veces se siente indigno, se siente agotado por sus propios esfuerzos. ¿Cuántos han sentido ese peso? Amén. Y hoy vamos a hablar esa verdad que realmente no tan solamente ha cambiado la perspectiva acerca de cómo vivir la vida espiritual, cómo vivir la religión, cómo vivir la fe, sino que también, amados hermanos, trajo alivio al corazón que vive cansado. Porque una de las cosas que nosotros siempre tenemos en el corazón es que sentimos que no somos suficientes. En la casa, en el día a día, amados hermanos, en la lucha diaria, en el matrimonio, siempre estamos sintiendo que no somos ¿qué? Suficientes. Pero hace más de 500 años los reformadores comprendieron, amados hermanos, una gran verdad que iba a liberar realmente sus vidas y realmente les iba a ayudar a vivir su fe con libertad. Dile al que está a tu lado, Dios quiere. Dile una vez más, Dios quiere que vivas una fe libre. Dios desea que nosotros vivamos una fe con libertad. Él no ha venido a oprimirnos. Él dice, vengan a mí los que están cansados, cargados y agobiados, que yo los haré ¿qué? Descansar. Pero pareciese, amados hermanos, que la búsqueda de fe no es un descanso, sino que se vuelve muchas veces en una carga. Y sentimos que es un peso más en nuestra vida en vez de ser un alivio para nuestras vidas. Es importante que hoy vuelva a sonar en nuestros corazones nuevamente la voz de la sola fe y de a solo a Dios sea la gloria. Una vez más tenemos que decir sola fe y solo a Dios sea toda la gloria. Esto, amados hermanos, ¿en qué va a competir? Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios
capítulo 2, versos del 8 al 9. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9. ¿Lo encontramos? ¿Tienen Biblia? Sí. A mí me encanta la Biblia física, hermano. A mí me encanta ver gente con Biblia física. Yo no concibo que vengan a la iglesia sin Biblia física. Así que los que no tienen Biblia física, pídanle al Pastor Carlos que le venda una Biblia, ¿ok? Y traiga Biblia. Perdón, Pastor Pedro. Y que les venda una Biblia, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Me gusta que tengan su Biblia física. No, pastor, pero yo la leo en el celular. No. Neurocientíficamente está descubierto que el contacto con las hojas, escúcheme, ¿me escucha? ¿Saben qué dicen los neurocientíficos y los psiquiatras? Que el tener contacto con libro físico y con las hojas ayuda al cerebro a que encuentre sosiego, cosa que no sucede cuando lo lees desde una tablet o desde un celular. ¿Por qué? Porque el celular y la tablet emiten luz azul. Y esa luz azul emite frecuencias a tu cerebrito que, lejos de darte reposo y descanso, te dan estrés. ¿Estamos de acuerdo? Así que agarre su Biblia, traiga su Biblia, estudie su Biblia, raye su Biblia, ¿ok? O necesita un bibliazo. Yo le puedo dar un bibliazo. No una Biblia, pero sí un bibliazo. ¿Ok? Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a leer el 10 también. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una de las cosas, o el primer punto que vamos a desarrollar el día de hoy en base de este verso de la Escritura, es que la fe es un regalo que libera el corazón. La sola fe, amados hermanos, es un regalo que libera el corazón. Los que el día de ayer estuvieron en el seminario con Pastor Pedro, pudieron comprender, amados, una cosa, que lo que Dios desea ver en el corazón es fe. ¿Alguien está aquí? Amén. Dile que está a tu lado: Dios desea ver fe en tu corazón. Bien lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 5, si no me equivoco, pues sin fe es imposible. ¿Qué es? Vamos a buscarlo, ¿ok? Hebreos capítulo 11. No pueden hacer las hojas más finitas. Se pegan. No, mira, se pegan. Hebreos, verso 6, perdón. Y sin fe, ¿es qué? ¿Es qué? Imposible. Es imposible agradar a Dios. Vemos allí claramente, amados hermanos, que la fe es necesaria para el conocimiento de Dios. Sin fe es imposible conocerlo. Sin fe es imposible accesar a Él. Sin fe es imposible recibir algo de Él. Para conocer a Dios, lo que necesitamos es ¿qué? Fe. Cuando nosotros venimos aquí los domingos, lo que necesitamos ¿qué es? Fe. Fe para oír la palabra. Muchas veces, amados hermanos, nosotros venimos a la congregación, venimos, pero no venimos con un corazón dispuesto a oír a Dios. ¿Cuántos quieren más fe? ¿Cuántos quieren más fe? La única forma en que la fe pueda crecer en nuestros corazones
es si nosotros nos disponemos a oír la palabra de Dios. Si oímos la palabra de Dios, creceremos en la fe. La fe, amados hermanos, como lo hemos visto en los versículos anteriores de Efesios, es un regalo de Dios. No es, amado hermano, que nosotros podemos gloriarnos de la salvación que recibimos. No podemos escalar la montaña que sube a la presencia de Dios. Es imposible llegar a Dios. Es importante que nosotros entendamos que sin fe es imposible llegar a Dios. Es importante que nosotros entendamos que es difícil alcanzar el estándar divino. Si nosotros nos examinamos según los 10 mandamientos, ¿cuántos en el primer mandamiento ya habremos jalado? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Ya hay algunos que se les hizo difícil llegar a la reunión y ya se regresaron a su casa. ¿Alguien está aquí? ¿Sí me entiende usted? La palabra del Señor, amados hermanos, nos enseña que la ley de Dios ha sido enviada para una cosa. ¿Cuántos creen, amados hermanos, que podemos cumplir los mandamientos? Levanten la mano. ¿Cuántos creen? No, Santiago diría que aquel que quebranta un mandamiento, quebranta a todos. Amados hermanos, y algo que yo estoy seguro es que el hombre no fue capaz ni de cumplir un mandamiento que era no comas. A ver, a todos los gulosos, a todos los que están llenos de gula, a todos los que les gusta comer, el primer mandamiento fue no comas, ¿ok? No, el primer mandamiento del Señor fue no comas de este árbol, ¿verdad? Porque el día que comas de este árbol ciertamente morirás. ¿Y qué hizo el hombre? El primer mandamiento que le dieron, el primero que quebró. Ahora, si no cumplió uno, ¿usted creía que iba a cumplir 10? ¿Y por qué rayos entonces Dios nos mandó 10 mandamientos si sabía que con uno ya estábamos hechos? Estamos hablando de los 10 de la ley moral, pero aún en el Antiguo Testamento hay más de 600 leyes escritas. Leyes como que no comas cerdo. Leyes como que no comas mariscos. En la Biblia está escrito que no se podía comer peces que no tengan escama, ni animales que no tengan la pezuña partida. El cerdo no tiene la pezuña partida. ¿Aló? Y no tan solamente eso, a esos 600 mandamientos que existía, incluso en la forma en que se tenían que vestir, incluso hasta dónde tenían que tener la barba y cómo se tenían que cortar el pelo. Había la vestidura de la mujer, la vestidura del varón. En las vestiduras tenían que ponerse algo que se llaman tzitzis, que eran como unas pitas que colgaban de las vestiduras. Cuando dicen que la mujer se agarró del borde de se agarró del tzitzi. Y los hombres y las mujeres tenían que usar tapadura X, un montón de mandamientos. Aparte de eso, los fariseos sumaron más tradiciones que hicieron mandamientos. Por ejemplo, cuando le decían a Jesús, tus discípulos no se han lavado las manos antes de comer. Eso no estaba en la ley de Dios, pero ellos lo habían aplicado como una ley ceremonial. Estaban hermanos, llenos de ritos que entre comillas, les hacían llegar a acercarse a Dios. Yo particularmente, ya les he contado, también tenía ese tipo de cargas en mi vida cuando pertenecía a la Iglesia Católica Romana.
Para poder agradar a Dios, yo me acerqué al sacerdote y le dije, ¿qué puedo hacer para agradar a Dios? Y el sacerdote me dijo, tienes que hacer muchos rosarios, consagrarte al corazón de María, venir a adoración al Santísimo y mortificar tu cuerpo. Mortificar tu cuerpo. Sí saben lo que es mortificar el cuerpo, ¿verdad? Golpearse, dañarse el cuerpo, lastimarse. El sacrificio de los pecadores. Entonces, amados hermanos, yo pensé que eso era adorar al Señor. Y cuando ustedes le dicen, ay, no, tienes que orar en chapitas, yo literalmente oraba en chapitas. Yo buscaba las chapitas de la calle, las encontraba, las iba recogiendo, las ponía en mi lugar de oración, me descubría las rodillas y sobre las chapitas comenzaba a rezar el rosario. Y rezaba el rosario de ida con las chapitas en las rodillas y de venida con las chapitas en las rodillas. O caminaba con las rodillas descubiertas, o agarraba la correa y misereres tus, ¿no? ¿Por qué? Porque me habían dicho que eso era agradable a Dios. Eso servía para rescatar a las almas de la muerte y del purgatorio y de la condenación y miles de cosas más. Y no tan solamente eso, sino que yo tenía un rosario, hermano, rezaba, Dios te salve María, llena de gracia. Yo no lo llevaba en el cuello, pero lo llevaba en la boca. Repite y repite, Dios te salve María, llena de gracia. Dios te salve María. Y tenía mi bolsa, yo no sé quiénes me conocieron en ese tiempo, tenía una bolsa, un morral lleno de rosarios para regalar, con mis estampas de la Virgen María. Y a todo mundo que me le acercaba y le decía, toma, María te quiere bendecir. Yo no hablaba de Cristo, de María, ¿no? ¿Entiende usted? Porque me habían enseñado que esa era la forma en la que yo iba a alcanzar a Dios, en la que yo iba a ser agradable a Dios. Ayer el pastor Pedro contaba sobre Lutero, que Lutero siempre sentía peso en su conciencia y que siempre se confesaba, y me hacía recordar a mí, yo me confesaba 3 veces a la semana. Que el cura ya me decía, pero si has venido hace 2 días. No, es que tuve malos pensamientos, cura. Ok, yo te absuelvo de los de hoy día, los de mañana, los del viernes. ¿Me entiende usted? Hermano, yo era así, yo iba a misa todos los días. Yo iba a misa en la mañana y si podía ir en la misa en la noche, iba a misa en la noche. Los domingos yo vivía prácticamente metido allí. Porque todo eso me habían enseñado que el cumplir con los ritos ayudaban a que Dios me mirara de una forma más agradable. ¿Alguien está aquí? Pero amados hermanos, de la misma forma que Lutero, él sentía ese peso. El peso, amado hermano, de las obras, porque normalmente, incluso nosotros cuando nos hemos vuelto a Cristo, cuando nos hemos venido y nos hemos hecho evangélicos, todavía tenemos el peso de las obras que queremos presentarle al Señor. Ya de repente no hacemos rosarios, pero son otras las obras que nosotros hacemos para que Dios nos mire con agrado, para que Dios nos mire y nos bendiga. Y ya nos enseñan, amados hermanos, otras cosas y nos hacemos esclavos de lo que se conoce como el legalismo. El legalismo que tiene que ver con no pintes, no hagas, no sientas, no creas, no muevas, no aquí. Y llenamos de mandamientos la iglesia y pensamos que cuando la persona llega a Cristo, lo primero que tiene que aprender es lo que no debe hacer. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Yo ya les he contado anteriormente, amados hermanos, y les he dicho que no podemos a nadie sacarle del cuello lo que no salió del corazón.
Y es que a veces tenemos ropajes de santidad y somos como los fariseos, sepulcros blanqueados. Porque por fuera las personas nos pueden ver muy bien y bonitas, que levantamos nuestras manos cuando oramos, porque ya aprendemos las muletillas cristianas. Levantamos nuestras manos, sabemos cuándo aplaudir, sabemos cuándo bailar, cuando presentamos nuestro servicio, sabemos hacer nuestras caras de uy, Dios me está tocando. Aprendemos sobre el compromiso cristiano, pero muchas veces, amados hermanos, todo eso está vacío porque Dios busca la fe en ello y no lo encuentra. Y lo que anda buscando el Señor, amados hermanos, que es fe, una fe que libera el corazón. ¿Por qué? Porque Dios, amado, no nos va a tomar en cuenta nuestras obras para que podamos entrar en el cielo. Dile al que está a tu lado, Dios no va a contar tus obras. No va a decir, a ver, los bateristas de la iglesia, ¿dónde están? Todos los que tocaron batería en las iglesias para este lado. Todos los que cantaron, sí, acá, a este. Los que enseñaron en la escuela dominical, ustedes tienen doble premio. Para acá. A ver, los que enseñaron adolescentes, vengan. Qué lindo. El Señor no va a decir eso. Todos ustedes van a entrar. Es que lindo se te veía tocando allí. Qué lindo se te veía cantando. A ver, los que tomaban fotos aquí en el cielo también necesitamos. Ya entró la tecnología. ¿Dónde están? ¿Aló? No vamos a poder ir delante de Dios, ¿ok? Tenemos que recordar, amados hermanos, ¿qué es lo que realmente nos salvó? Tenemos que ponernos a pensar en ese hombre que estaba crucificado al lado del maestro y que tan solamente le dijo, Señor, estamos en la misma condición. Él estaban clavados, pero él entendía que Jesús era un hombre justo y le dijo, solamente te pido que te acuerdes de mí en el día de tu reino. Él no tuvo, amado hermano, oportunidad para ofrecerle diezmos. Él no tuvo oportunidad para ofrecerle ofrendas. Él no tuvo oportunidad para poder caminar en su fe. Él no tuvo oportunidad. Él tan solamente estuvo en la cruz y en la cruz dijo, acuérdate de mí, acuérdate de mí. ¿Y cuál fue la respuesta del maestro? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso de Dios. Dígame cuál fue la obra que le presentó al Señor. Dígame cuántas horas de servicio fue las que presentó al Señor. Digan qué fue lo que lo movió. A él lo que lo movió fue la fe. Estoy seguro porque él sabía que Jesús era un hombre justo. Había oído de él y eso había creado en su corazón fe para decirle, acuérdate de mí, acuérdate de mí. No era un hombre perfecto. Era calificado como un malhechor. Pero ¿qué hizo la fe? La fe lo declaró el primer santo que estuvo con el Señor en el paraíso. ¿Alguien anda aquí? ¿Por qué Jesús no vio sus obras? Jesús vio su fe. Y esa fe lo impulsó a hacer la confesión más poderosa. ¿Cuál fue la confesión que hizo? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué quiere decir? Él reconocía que el que estaba clavado a su lado era el Mesías prometido. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Amados hermanos, acordémonos de ese publicano que habla Lucas capítulo 18, verso 13. Acordémonos de ese publicano que susurrando tan solamente, amado, susurrando dijo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador.
Mientras que había un fariseo que gritaba y que decía: Señor, mis obras, mi justicia, Señor, mis diezmos, Señor, mis ofrendas, séme propicio. Yo ya se los he contado anteriormente, amados hermanos. A veces nosotros creemos que por servir Dios nos debe algo, que por tocar Dios nos debe algo, que por estar temprano en la congregación Dios nos debe algo. A veces pensamos que por ofrendar o por diezmar Dios nos debe algo. Hermanos, Dios no nos debe absolutamente nada. Nosotros le debemos a Él todo lo que somos, porque lo que somos es por la gracia de Dios. Y Dios, ¿qué es lo que está buscando? Un corazón lleno de fe, un corazón lleno de fe, y un corazón lleno de fe que reconoce su debilidad, reconoce su pobreza y se acerca a Dios diciendo y susurrando: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Él no se acerca, amados hermanos, con otra cosa, con otra obra, sino tan solamente se acerca a Dios diciéndole: sé propicio a mí. Ni siquiera lo grita, lo susurra. Quizás atemorizado. Pero Jesús celebra ese susurro, porque ese susurro en la tierra fue un grito en el cielo. La oración del fariseo no llegó pero ni al techo, mientras que el susurro de este publicano estremeció el cielo completo. Y Dios, ¿qué hizo? Lo justificó. ¿Por qué? Porque no es nuestras obras las que nos justifican, las que nos califican delante de Dios. Es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es esa fe que te impulsa a venir a pesar de que tú sabes que hay cosas imperfectas en ti, que todavía no eres capaz de cambiarlo ni de dominarlo, pero sabes que el Dios Todopoderoso es el que empezó en ti la buena obra y también el que la va a terminar. ¡Aleluya! Y te sigues acercando, y te sigues acercando. Muchas veces dice: Dios ya se cansó de mí. No, Él no está mirando tus obras, Él está mirando tu fe. Esa fe que persiste a pesar de todo. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Él está mirando tu fe, esa fe que cree que Él es el Dios que cumple promesas, esa fe que movió a Abraham cuando Dios le dijo: serás padre de multitudes, y era viejo y estéril, y el Señor le dio esa palabra y él simplemente creyó, y porque creyó le fue contado por justicia. ¿Alguien está aquí? Ese corazón que está, amados hermanos, lleno de fe, es capaz de humillarse. Ese corazón que está lleno de fe es capaz de humillarse. ¿Saben por qué? Porque la fe en el corazón, esa fe genuina, esa fe verdadera, esa fe en el corazón hace que éste lata tuk tuk para la gloria de Dios. ¿Alguien está aquí? Porque esa fe no termina en nosotros. Amados hermanos, el fin de nuestra fe no somos nosotros. El fin de nuestra fe es Cristo Jesús el Señor. El fin de nuestra fe es darle la gloria a Dios en todo. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31, nos exhorta a hacerlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10, 31 nos exhorta: háganlo todo para la gloria de Dios. Lo que Dios quiere en nuestras vidas es glorificarse. Esa fe genuina, esa fe verdadera atrae la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque lo único que queremos en nuestras vidas, aquel que tiene una fe auténtica, es que el plan de Dios se cumpla en su vida.
Como María, que oyó con fe el mensaje del ángel y ella dijo: hágase en mí conforme a tu palabra. Ella creyó que el plan de Dios se iba a cumplir en su meter a un horno de fuego. Aún en medio de todo ello, la fidelidad de nuestra fe tiene que resplandecer para que el nombre de Dios sea glorificado. Aún en la mala noticia, aún en medio del dolor, aún en medio de la pena, aún en medio de la dificultad, nuestra fe debe permanecer, y cuando nuestra fe permanezca, Dios recibirá la gloria. Gloria a Dios. Mire lo que decía Job en capítulo 13 de Job, en el versículo 15. Él decía: aunque él me matare, en él esperaré. La mujer le decía: mira, tus hijos ya están muertos, has quedado pobre, ahora tienes lepra, maldice a tu Dios y muere. Y Job decía: aunque él me matare, en él voy a esperar. La fe de Job sí era una fe genuina que lo llevaba a glorificar a Dios y a reconocer que en todo estaba Dios en primer lugar en su vida. Y él decía, como Pablo: no importa si vivo, no importa si muero, aún la muerte para mí es ganancia. ¿Por qué? Porque en todo sea siempre Dios glorificado. Aún en los momentos de mayor dolor, hermanos, yo recuerdo un día en que yo recibí una muy mala noticia que me hizo sentir roto por dentro. Yo sé que usted también ha recibido esas noticias, en las que ve que ya no hay futuro hacia adelante, en las que el corazón está completa y totalmente resquebrajado, y donde sientes que la esperanza se te arruinó por completo. Esas noticias, amados hermanos, que muchas veces nos hacen entrar en una noche oscura del alma. En medio de esa noche oscura, la fe fue mi luz. En medio de ese tiempo de dolor, la fe fui a mi luz. En medio de esa noche oscura del alma, aún en medio de una fe temblorosa, aún en medio de una fe que necesitaba ser sostenida, aún en medio de esa fe donde las fuerzas humanas flaqueaban, aún en medio de esa fe, el Señor mantuvo firme su promesa. Y aunque Él me matare, Él será glorificado y en Él yo esperaré. Dios no necesita mostrarme nada para creer que Él es poderoso en gran manera. Él ya hizo el mayor milagro, que es la salvación, y la puso en mí. Bendito y alabado sea su nombre. Si eso Él me lo entregó, es suficiente. Pero aún así, Él ha sido bueno en gran manera y nos da fe en medio de la prueba, cuando tan solamente decidimos seguir avanzando y te preguntan ¿por qué no has caído? Y tú puedes responderle a alguien que no cree en Dios y decirle: lo que me ha sostenido es mi fe en el Señor Jesucristo. Sin Él yo hubiera caído derrotado, sin Él yo hubiera caído en un abismo. Bendita la fe que se me fue conseguida, porque en medio del dolor pude saber que Dios estaba conmigo y de mi lado y no se iba a apartar de mí. No importando la dificultad, no importando el dolor, no importando que la fe flaqueaba, no importando, amados hermanos, que la duda llegaba a la mente, había una mecha que ardía y que decía: yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta que el fin del mundo llegue. Fin de los días.
Yo no sé si usted, hermano, pero yo he podido ver a Dios sosteniéndome en momentos de flaqueza. Yo no sé si usted, pero yo he visto al Señor sosteniéndome en momentos de dolor. Yo no sé si usted, pero yo lo he visto acompañándome en momentos de soledad. A mí no me interesa, hermano, que alguien venga a consolarme. Dios ha sido mi consolador. Cuando hay fe en el corazón, cuando hay fe en el corazón, cuando hay fe en el corazón, hermano, esto no es que yo tenga una super fe. Mi fe es flaca, mi fe se desfallece y quebranta, pero está puesta en el que tiene poder para levantar aún de los muertos. Alguien está aquí en esta noche. Alguien está aquí en esta noche. No hay opción de rendirse, aunque hay momentos en los que decimos, me tengo que rendir, ya no puedo seguir avanzando. Hay momentos en los que incluso en intimidad le he dicho en algunas personas, ora por mí, porque no puedo avanzar de esta forma. Aló. Porque la noche se pone oscura. Porque la noche se pone llena de tinieblas. Dígame usted, hermano. Yo le hago a usted la pregunta. ¿Ha pasado usted por esas tempestades? ¿Qué hace usted? Estamos llamados en medio de nuestro dolor, darle gloria a nuestro Dios. Y ser como Job, aun si él me matare. Aun si él me matare. Aun si él me matare, yo en él esperaré. Porque el Dios que inició en ti la buena obra, la terminará. Y el que puso en ti, amados hermanos, la fe, guardará tu depósito hasta el día de su venida. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Amados hermanos, es importante seguir perseverando, seguir creyendo, seguir caminando, aunque todo alrededor cambie, aunque todo alrededor se vire en tu contra. Tenemos que seguir perseverando en el nombre del Señor, en medio de la noche oscura del alma. Tenemos que seguir viendo la luz del Creador, porque fuimos creados para darle gloria a Dios, y todo en nuestra vida tiene que darle gloria a Dios, porque las fuerzas no vienen de nosotros. No es que mi mente sea fuerte, ni que mi corazón sea fuerte, es que el fuerte vive dentro de mí y se manifiesta. Por eso tengo que darle gloria. Es que no oro para tener fortaleza, sino es porque oro porque tengo necesidad de Él, que es todopoderoso y suficiente, y reconozco que sin Él no soy nada. ¿Por qué? Porque la fe me lleva a humillarme, no me lleva a exaltarme, no me lleva a reconocerme como grande, no me lleva a reconocerme como poderoso, me lleva a humillarme delante de Él y decir, sin ti no soy nada, sin ti yo no puedo. Aleluya. Aleluya. La fe hace que hagamos un culto de adoración en medio de un horno de fuego. Por eso, amados hermanos, a veces me entristezco con sus complejos de Anita la huerfanita. Es que nadie me ama, es que nadie me quiere, es que no soy suficiente. No has comprendido que solo necesitas una pequeña fe delante de Dios y no necesitas nada más. ¿Sabes cuándo te sientes Anita la huerfanita? Cuando no tienes una comunión con Dios, donde Dios te pueda decir, levántate, anímate, porque yo soy el que va delante de ti como poderoso gigante. No temas de los que te persiguen, no temas de los que te señalan, no temas de los que te apuñalan, no temas de los que hablan a tus espaldas, no temas de los que te critican, porque yo estoy contigo para liberarte. Porque los que tienen fe son capaces de en el horno de fuego hacer un culto de alabanza.
Sola fe, sola fe, sola fe, sola fe. No puedes ser quizás el mejor portado, pero tienes una fe que la puedes presentar delante de Dios y decirle: Señor, soy la pésima obra, soy un cacharro de barro, más parezco de deshonra que de honra, pero aquí estoy porque sé que tú tienes poder para cambiar el corazón. Una vez más, estoy aquí para decirte que tú tienes poder para cambiar el corazón. Mira este barro, este polvo miserable, míralo, porque si tú lo miras, será más valioso que el oro. Si tú lo miras, será más purificado que el oro. Y dejas de rogarle a alguien que te diga si estás bonita o estás hermosa, porque para Cristo eres suficiente. Él se vuelve suficiente en ti y esa suficiencia comienza a inundar tu mente, comienza a inundar tu corazón. Esa es la obra de una verdadera fe, porque la fe no se queda en el voy a la iglesia, soy cristiano. No, la fe te mueve a glorificar a Dios con todo lo que haces, a mostrarlo a Él en cada paso de tu vida, aún en medio de tu crisis, aún en medio del dolor, aún en medio de la guerra, aún en medio de las saetas que vuelan. Cuando hay fe auténtica en el corazón, te lleva a decir: solo a Dios sea la gloria. Eso fue lo que impulsó a Lutero a no quedarse callado a pesar de lo que lo perseguían para matarlo, porque el Dios que estaba con él le abrió las puertas necesarias para poder preservar su vida y guardarlo, y para que la reforma llegue hasta hoy, hasta nuestros días. Y nosotros, hermanos, hoy tenemos una revelación del Pentecostés, donde tenemos conexión directa con Dios y nuestra fe se enciende cada vez que nos conectamos con Él. Hermano, si te sientes achicopalado, que ya no tienes las mismas ganas de antes, hermano, lo que te falta es encender tu fe. Tu fe dejó de darle gloria a Dios. Entonces, hermano, ya servimos por el ojo del pastor y no para la gloria de Dios. Servimos para el ojo del líder y no para la gloria de Dios. Cuando no hay fe en el corazón, ya entregamos el diezmo, lo que nos sobra, y no lo hacemos para la gloria de Dios. Hoy Natalie me decía: pastor, ¿cómo es posible que esta gente reúna tanta cantidad de dinero para esos ídolos y nosotros no seamos capaces de hacerlo? ¿Por qué ellos tienen más devoción que nosotros? Me dijo. Imagínense. La respuesta es: porque les falta fe. ¿Alguien está aquí? Amén. ¿Alguien está aquí? Amén. Tenemos que aprender a ser como esa viuda pobre de Marcos 12, 42, 44, que ofreció lo poco que tenía porque su confianza estaba puesta en aquel que provee todas las cosas. Tenemos que aprender a ser como la viuda de Sarepta, que ante la palabra del profeta, ella tan solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite, pero sin embargo Dios le dio una palabra y le dijo: hey mujer, trae lo que tienes, que Dios va a hacer que no te falte. Ella confió en la palabra de Dios. Confió en la palabra de Dios que no faltaría, hermanos, y fue la viuda. No le faltó nada hasta el día en que terminó la escasez. Dios cumplió su promesa, porque la fe no tiene que ver con aquello que soy capaz de yo creer, sino con aquello que Él es capaz de hacer. Y si yo no soy capaz de salvarme a mí mismo, yo no soy capaz de llegar al cielo por mis obras. Entonces, ¿qué hace Dios? Darme esa fe que me conecta con Él. Hermanos, nuestra fe tiene que llevarnos a darle gloria a Dios. Pero si tu fe te lleva tan solamente a venir a la iglesia, a escuchar un mensaje, lo que tú no tienes es fe, es presunción.
Lo que tú no tienes es fe, es religiosidad. Si tu fe no te está empujando a ayudar a otros, a servir a otros, a comprometerte en la obra del Señor, a predicar el nombre del Señor, hermanos, es una fe muerta, y una fe sin obras está muerta. Una fe que solo nos empuja a oír es una fe muerta. La fe nos empuja a orar. La fe nos empuja a leer la palabra. La fe nos empuja a servir, porque la fe se mueve en el amor. La fe nos empuja a darle la gloria a Dios. La fe se vuelve el testimonio de su gloria. Como ya les mencioné, hermanos, Santiago capítulo 2, verso 26 nos desafía y nos dice: la fe sin obras es muerta. No ganamos la salvación con obras, pero obra el que obtuvo la salvación. En los primeros tiempos, tú podías, amados hermanos, o calificaban a los creyentes por las obras que veían en ellos para decir: en él estamos viendo frutos de salvación. Y podían ver, por eso es que antes, hermanos, se demoraban tanto en bautizar. Ellos tenían una forma muy... Yo les expliqué un día que estuvimos en clases con los que ya están un poquito avanzados en clases. Les decía que en los primeros tiempos, hermanos, antes de bautizar, pasaban un curso de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 años. Algunos incluso decidían no bautizarse. ¿Por qué? Porque ellos decían que si habían abrazado la fe y la dejaban, no podían volverla a abrazar. Eso creían antes, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos tenían cierto cuidado de la fe, ¿verdad? Pero, amados hermanos, yo no estoy diciendo que eso sea así. Lo que estoy diciendo, amados, es que es importante que si hay fe en nuestro corazón, obremos conforme a esa fe. Esa fe, cuando tú estás caído, ¿sabes qué hace? ¿Alguien ha caído alguna vez? Levante la mano y la piedra, ¿ok? ¿Sabes qué hace la fe cuando estás caído? ¿Sabes qué hace la fe? Te acerca a Jesús. Porque la fe confía en la promesa. ¿Saben cuál es la promesa? No te dejaré hasta que no haya hecho contigo lo que he dicho. Por eso, una y otra vez, la fe te empuja a la gracia. Y la fe te dice: hey, recuerda que no son tus obras ni tu mérito, sino que es su gracia. Y la fe te hace recordar que naciste para la gloria de Dios. La fe es el regalo del Espíritu que arde en el corazón y que debe de incrementar esa llama. Debe de incrementar la llama de nuestra devoción por Dios. Debe de incrementar la llama de nuestra búsqueda por Él. Cuando la fe incrementa, hermano, nuestra confianza en Dios incrementa. El hágase tu voluntad se vuelve más real. Y comenzamos a vivir testimonios. ¿Alguien quiere testimonios? No, ¿alguien quiere testimonios? Comenzamos a vivir testimonios cuando dejamos que la fe obre en el corazón. ¿Alguien está aquí?
La Biblia dice que por la fe muchos hicieron proezas. Si nosotros leemos el libro de Hebreos en el capítulo 11, vamos a encontrar en el verso 7, por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían como reverencia, preparó un arca para salvación de su casa. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia según la fe. Miren ustedes lo que dice. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y constructor es Dios. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió poder para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Aló? Por cuanto también de uno, y ese ya muerto en cuanto a esto, salió una descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos ellos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros peregrinos sobre la tierra. Porque los que eso dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado recordándose de aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero aspiraron a una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. No se avergüenza de llamarse Dios de quién. ¿De quién? ¿De quién ellos? De los que tuvieron fe. Porque como vemos, los que tuvieron fe obtuvieron testimonios grandes. Dios los usó para hacer proezas. Hermano, la fe no es algo que nos hace poderosos. Escúchelo. Hemos visto a grandes hombres de Dios que han hecho grandes cosas o no. La fe no es algo que nos hace poderosos. La fe es algo que nos hace dependientes. Y el poderoso obra en nuestro favor por causa de ella. ¿Sí me entiende usted? ¿Sí entiende? Lo vuelvo a repetir. La fe no es algo que nos hace poderosos. Poderoso es Él. Pero miren cuán bueno es el Señor, que Él nos da la fe. Te la da. Te da la fe. Y con esa fe, ¿qué hace Él? Te justifica, porque has creído en que Él puede perdonar. ¿Me entienden? Pastor, ¿qué es justificación? Yo se lo he explicado más de 30,000 veces y ayer que el pastor preguntó, ¿qué es justificación? Ni levantaron la mano y yo quería cachetearlos uno por uno. ¿Qué es justificación? Para poder entender la justificación tenemos que entender la gracia. Y vamos a utilizar una gráfica rápida, ¿ok? Necesito 2 pecadores. A ver, bueno. Acá hay uno. Necesito otro pecador. Otro pecador. ¿Ok? Aquí hay 2 pecadores. Y aquí hay un santo. Digo, hay un... Miren lo que es, ¿ok? Van a ver ustedes qué es justificación. Dice que somos justificados por la fe. Por la fe. Escuche, ¿por la qué? La fe. ¿Qué sucede? Cuando oímos el Evangelio, cuando lo oímos,
ese evangelio, esa palabra que contiene el Espíritu. Porque la palabra de Dios contiene el Espíritu del que la creó. Y cuando la oímos, dentro del corazón, ¡plum!, se prende una luz. Esa luz que se prende, esa chispa que se enciende, es la fe. ¿Estamos de acuerdo? Y esa fe, ¿hacia qué me empuja? Hacia Dios. Porque esa fe me hace reconocer quién soy yo, pecador inservible. Dos inservibles. Pecadores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios en su gracia los mira y dice, esto no se puede quedar así, porque ellos están intentando subir la montaña. ¿Entienden? Subir la montaña. Así subes la montaña. Sube la montaña, papito, tira algo. Ya. Ellos intentan subir la montaña, pero el peso de su pecado los tira para abajo otra vez. Entonces, amados hermanos, siempre andamos luchando, querer llegar a Dios. Entonces dice, estos no van a llegar. ¿Qué hace Dios? Curso 1, Emaús. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se acerca. ¿Cuántos han recibido Emaús? Conecta. Para cachetearnos. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace? Se acerca. Nosotros no podemos llegar. Como no podemos llegar, Él se acerca. Eso es gracia. Porque ve la condición miserable. No, en serio. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace? Dígame si eso no es gracia. Dios sabe que ellos no podían llegar, entonces dice, ellos no pueden llegar, pero yo sí puedo acercarme a ellos. ¿Y por qué me acerco? Porque los amo. Y como los amo, me acerco a ellos. Y no tan solamente me acerco a ellos, sino que les hablo el mensaje. Y ese mensaje que les hablo enciende sus corazones. Y aunque todavía no me pueden reconocer, todavía camino con ellos. Y esa palabra que enciende sus corazones va a tener como fin que reconocer a aquel que es el Mesías, aquel que es el Salvador, aquel que es el Todopoderoso. Entonces, delante de los ojos de Dios eran culpables, pero ahora ya no van a ser culpables delante de los ojos de Dios. Ahora van a ser justos. Porque Dios le va a cambiar las vestiduras, les va a arrancar las vestiduras de impiedad, las vestiduras de pecado, y se las va a poner Él. Usted no entiende. ¿Qué es justificación? Que las vestiduras de pecado de Él me las pongo yo. Y me vuelvo su representante delante de Dios y les digo, vengo yo a pagar por ellos. Y ellos, como ponen la fe en lo que yo estoy haciendo delante de Dios, ellos son salvados por causa de haber puesto su fe en mí, que presento mi sangre delante de Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Y cuando nosotros es encendida la llama del corazón para creer que Jesús es el Salvador, ve, el Señor ha presentado su sangre por causa de ellos, sus vestiduras son cambiadas y Dios ya no los ve como culpables, ahora los ve como inocentes. ¿Alguien está aquí? Porque toda su maldad fue sobre Cristo y Cristo fue castigado por esa maldad. Por eso decimos, Jesús tomó mi lugar y yo tomé el de Jesús. ¿Qué es justificación entonces? Justificación es darnos una posición que antes no teníamos. Antes estaba destituido, sin Dios. Antes estaba alejado. Pero Él, cuando encendió la fe en mí, y yo creí que Jesús me podía salvar, esa fe que hizo, toda mi maldad la puso sobre Cristo.
¿Y qué hizo? Me acercó y me sentó en lugares celestiales. ¿Entendió? ¿Qué es justificación? Es donde Él me cambia de posición, de pecador a santo. Es por eso que Pablo dice a los santos en Roma, porque todo aquel que tiene fe en Jesucristo ha sido limpiado sus vestiduras en la sangre del Cordero de Dios, y ya no tiene que estar de día y de noche, no tiene que estar de día y de noche con una piedra golpeándose en el pecho por causa de sus pecados, sino que tiene que estar lleno de gozo, celebrando que antes tenía muerte pero ahora tiene vida, que antes tenía angustia pero ahora tiene paz, ahora está lleno de gozo, ahora está en bendiciones espirituales. ¿De qué? De redención, de salvación, de justificación, de vida eterna. Si tú apagas tu fe, dejas de mirar a Cristo, dejas de estar en Él, huyes de Él. Pero aunque huyas de Él, Él se acerca a ti. Y muchos, amados hermanos, estamos en la iglesia, pero con una fe apagada. ¿Saben cómo le llaman a eso? Apostasía. Haber renunciado o apagado la fe. Pregúntenle a Pedro. Pedro apostató del Señor. Pedro negó al Señor. Por eso es que Hebreos dice, ¿cómo los que gustaron de la presencia y del Espíritu Santo tienen que ahora volver a ser enseñados? Porque, hermanos, tienes que entender tú que estás aquí. Pastor, pero tengo errores. Es que ¿cómo voy a acercar a Dios? Y siempre caigo. No estás aquí por tu mérito, papito. Mamita. No te sentaron aquí por ser bonito, ni por orar 40 días. No te sentaron aquí porque te sentiste bien después que saliste de un culto. No te sentaste aquí por esa razón. ¿Sabes por qué te sentaste aquí? Por pura gracia. Porque Él encendió tu corazón para que pudieras creer que Él podía limpiarte, que Él podía lavarte, que Él podía darte una nueva posición, que Él podía darte un nuevo lugar, que Él podía sentarte en lugares celestiales. ¡Eso es justificación! ¿Y ahora qué necesita Dios? Que tú mantengas tu fe. ¿En qué? En Cristo. En Cristo. Porque hay una responsabilidad humana. Y es mantener la llama encendida. Si no, pregúntenle a las 10 vírgenes que no tuvieron aceite en el día que Él vino. Cuando estás aquí, tu vida sirve para darle gloria a Dios. No te importa incluso ni siquiera pagar el precio de la soledad. No te importa incluso ni siquiera pagar el precio del desprecio. No te importa incluso pagar cualquier precio que fuese, porque estás aquí. Cuando comprendes que estás aquí, hermano, la soledad no tiene poder. La depresión no tiene poder. Por más que pelee contra ti, nunca te vencerá. Porque el Señor tu Dios está contigo para poder librarte. No hay adicción que pueda contra ti. Porque sabes que has nacido para darle gloria a Dios. Yo no sé cuántos han nacido para eso. Yo no sé cuántos han nacido para eso. Esta palabra va a obrar solo en el corazón que lo ha oído con fe. Porque algunos caerán en el camino y vendrán las aves del cielo y se las comerán. Otras caerán en piedras, crecerán, pero el tiempo las apagará. Otras cayeron en espinas y de pronto serán ahogadas. Pero hay una que cayó en buena tierra y dio fruto al 30,
al 60 y al 100 por uno. Mire, primero al 30, al 60 y al 100 por uno. No importa que creas que has cambiado un poquito. La fe está obrando a tu favor. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Dele fuerte palmas al Señor. No dejes que tu fe sea comida por Satanás. Eso representan las aves. Que sales de aquí, hermano, y la semilla es robada por Satanás. Pastor, ¿cómo la roba Satanás? ¿Quieres que te lo explique? Ven al siguiente culto. Otros cayeron en piedra. ¿Qué son las piedras, pastor? Las presiones de la vida, la persecución. Ay, ¿así eres cristiano? Ay, ¿así vas a la iglesia? Y no aguantas. Y estás un tiempo alegre en la fe. Y después, por causa de la preocupación, dices, no, yo no sirvo para esto, y te vas. Es que el marido no cambie. Yo vine para que mi marido cambie. Es que no llegué porque había procesión, por eso no pude llegar. No tienen raíz. O las espinas. ¿Qué son las espinas? Los ahogos económicos. Es que no tengo plata, es que no tengo dinero, es que tengo que trabajar. Pero dice Jesús, pero los que oyeron con atención, ¿los que qué? ¿Los que qué? Con atención. En ellos la palabra dio fruto y creció al 30, al 60 y al 100 por uno. No te preocupes si aún das 30. Persevera. Tus raíces están en buena tierra. Pronto darás el 100 por uno. ¿Alguien está aquí? Denle fuertes palmas al Señor. Denle más fuertes palmas al Señor. Vamos a adorarle, pero lo vamos a hacer con fe en el corazón. Yo quiero decirle una cosa, yo no le voy a enseñar a adorar a usted. Usted está mal acostumbrado. Muchas veces las iglesias hoy nos mal acostumbran.